Shutterstock Music. Quiero agradecerles a todos ustedes que están aquí, sabiendo que iba a estar yo a cargo de la conducción, así que culpa de ustedes. Muchísimas gracias nuevamente y gracias a Dios también, porque cuando he estado aquí anteriormente en el Teatro Roma, viendo obras fantásticas como La Alondra, Un enemigo público, como El jardín de los cerezos, yo decía, yo en algún momento quiero pisar ese escenario. Y ya ven, todo se da, todo lo bueno llega, estoy aquí, paradita en este escenario y frente a ustedes que son el mejor público que puede haber, además del más exigente. Por este seminario, por la realización de este importante evento, conversatorio, presentación, queremos dar las gracias también a la directora de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático, Lucía Lora Cuentas, a su secretario general, el doctor Santo Cadillo Jara, a Dante Marchino también, y por supuesto a Juan Basauri, todos ellos funcionarios de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático, que ha hecho posible también la realización de este seminario. Habiéndoles agradecido y disfrutando del placer de estar aquí con ustedes, que vamos a tener una tarde espectacular, realmente se lo puedo asegurar, pues yo creo que como buenos peruanos que somos, todo evento importante lo iniciamos poniéndonos de pie para entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional. Por favor. Sus luces el sol, que cantemos algo solemne, que la patria al eterno heredó, que cantemos algo solemne, que la patria al eterno heredó, que cantemos algo solemne, que la patria al eterno heredó. En su cima los Andes sostengan la bandera pendón bicolor, que a los siglos anuncie el esfuerzo. Que se libres, que se libres, que se libres por siempre los dio. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento, que rendimos, que rendimos, que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Siempre seamos, no siempre, y antes lleguen sus luces el sol, que cantemos algo solemne, que la patria al eterno heredó, que cantemos algo solemne, que la patria al eterno heredó. Que pasemos al voto solemne, que la patria al eterno heredó. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Nos reunimos por los 74 años desde la creación de este sindicato, que ha pasado por una historia realmente interesante. Los invito por favor a tomar asiento. En tanto, recordamos algo de nuestro sindicato, que está ya en 74 años de creación de su vida institucional. Toda una vida, una larga vida, que como todas las existencias pues tiene de cal y tiene de arena.
bastante arena a veces, ¿no? De esa que ni siquiera deja ver, que se mete en los ojitos, que tropieza, pero ahí vamos. La Comunidad Artística Nacional, glorioso sindicato de artistas e intérpretes del Perú, es el único gremio en el Perú que representa a los actores, directores, productores, técnicos de cine, teatro y televisión, cantantes de todos los géneros, bailarines de diversos tipos de danzas y músicos ejecutantes en general. Somos una institución que se creó para defender los derechos de nuestros afiliados el 13 de octubre de 1945. Y el presente año estaremos cumpliendo 74 años de vida institucional. Dentro de sus últimos logros está la promulgación de la Ley 28131, actual Ley de Artistas, Intérprete y Ejecutante. Su reglamento y demás normas conexas. Hoy somos propulsores de la modificatoria de la ley que se encuentra en el Congreso de la República en la Comisión de Cultura. El SAIP es miembro activo de la Federación de Artistas Trabajadores del Perú, FAT Perú, de la Asociación Internacional de Actores, FIA, con sede en la ciudad de Bruselas, Bélgica, que incluye a 100 organizaciones afiliadas en 71 países. FIA es el ente superior que nos representa en la UNESCO, OMPI, OIT y la UE, que es la Unión Europea. Asimismo, el SAIP es miembro de la Red Unión Internacional UNI, que agrupa a 900 uniones afiliadas en 140 países, y sus miembros, que representan aproximadamente a 20 millones de trabajadores en todo el mundo. El SAIP es parte de los medios de comunicación y comité del sector en función. Entre los objetivos que tiene el SAIP está la evaluación permanente de sus miembros, así como defender y hacer respetar la condición profesional de sus afiliados y el derecho que los asiste. En tal sentido, somos la autoridad encargada de calificar al profesional que se afilia, otorgándole el carnet correspondiente. Lima, septiembre del 2019. Creo que después de esta reseña que a todos nos atañe, es el momento de presentar al doctor Guillermo Briones, director general del Sindicato de Artistas e Intérpretes, para que inicie oficialmente este seminario. Bienvenido. Voy a acomodar un poquito, bajar el micrófono. Antes que todo, muchísimas gracias por estar presentes en este evento académico organizado por el Sindicato de Artistas e Intérpretes del Perú, SAIP. Lo acaba de decir nuestra actriz, comunicadora social, una gran actriz, Marisol Tobalina, puesta en este escenario para conducir el evento. Agradecer nada menos que a la licenciada Lucía Dora por brindarnos esta instalación, este recinto teatral del cual hemos sido parte muchas veces de obras estupendas teatrales aquí en este escenario. Y sí, como dice Marisol, es cierto, cuando hemos estado frente a este hermoso escenario, antes, muchos años antes, viendo una película y ahora viendo obras espectaculares de grandes actores, inclusive de ustedes alumnos de la Escuela de Arte Dramático, me siento orgulloso de estar en este escenario pisando y dirigiéndome hacia ustedes. El Sindicato de Artistas cumple 74 años de actividad en la defensa laboral de todos los artistas del Perú. 74 años de vida sindical. Sindicato que es actualmente, está ubicado aquí en Manuel Segura, 315, oficina 302. Es un sindicato que también es de ustedes, alumnos de la Escuela de Arte Dramático. Es también de todos aquellos artistas que no están afiliados,
y que pueden acercarse para poder ser parte de este gran gremio. En otros países, damas y caballeros, la sindicalización es obligatoria. Aquí en nuestro país la regulación es diferente. Es una opción, si tú gustas, te afilias a un sindicato. Entonces, estamos todos los días invocando a este gran alumnado, a los actores o actrices o artistas en general que están de pronto trabajando de forma independiente, en que tienen que acercarse a su sindicato porque es la única forma de poder estar dentro del marco jurídico de protección. Todos los días en el sindicato vemos casos, por ejemplo, laborales, de actores que de una u otra manera son convocados a producciones y de pronto son objeto de alguna vulneración. Una de ellas, no pagarles. Si yo estuviera sindicalizado, estuviera en el SAID, estoy seguro que eso no ocurriría porque uno está protegido por una institución. Entonces uno podría decir, ok, perfecto, voy a hablar con mi sindicato para que ellos puedan accionar debidamente. El sindicato cuenta con un pool de abogados que de forma gratuita podría darse el respaldo ante una situación. Ustedes que egresan de la Escuela de Arte Dramático, de esta gran Escuela de Arte Dramático, y de todos los talleres, tienen que saber que ustedes están bajo la regulación de la Ley 28131. Es la ley de ustedes, la ley de todo artista, intérprete o ejecutante, vale el caso, y que no están solos. Es un mercado difícil, ser actor o artista en este país es difícil, pero más difícil es trabajar y no conocer sus leyes. Los invito, la página web, usted presiona y dice Ley 28131, esa es tu ley, la ley. Conócela, empápate. Entonces, el día 13 de octubre cumplimos 74 años de vida institucional. El día 13 haremos un brindis en el sindicato, en esta institución, con todos los artistas que deseen acercarse para hacer un brindis por estos largos años de vida que tiene el sindicato. Hoy quiero agradecer a los secretarios que corresponden a esta institución, que han hecho posible que hoy estemos acá puestos en este escenario. Agradecer nada menos que hoy presente acá el secretario de Defensa, el señor Juan Chirinos, secretario de Bienestar Social, Joan Lams, secretario de Imagen, señor David Torres, secretario de Organización, señor Nicolás León, secretario de Economía, el señor Luis Trivelli, secretario o subsecretario, nada menos que de esta institución, el señor Oscar Mull. Todos ellos, coordinados con el personal administrativo, han hecho posible que hoy estemos puestos en este escenario a poder iniciar la primera disertación. Yo les digo muchísimas gracias, sean ustedes bienvenidos a esta gran tarde maravillosa, una tarde de simposio, una tarde académica de exposiciones que estamos seguros a ustedes le van a servir muchísimo. El tema de teatro, el tema de televisión y el tema de cine son temas muy importantes que ustedes seguramente ya lo han tocado en sus cursos, pero que hoy van a poder ahondar y hacer las preguntas necesarias para poder más escarbar en este maravilloso mundo del arte. Les agradezco su presencia el día de hoy y sean todos bienvenidos a esta tarde maravillosa. Marisol queda con ustedes para poder completar y dar la presentación de vida que viene en esta primera exposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Guillermo Briones, y realmente el sindicato está en buenas manos. Conozco su trabajo de hormiga, su dedicación, y yo creo que el día de este señor tiene que tener por lo menos 36 horas para que pueda hacer todo lo que hace. De verdad que no sé cómo lo hace, pero lo hace y lo hace muy bien. Para mí siempre es un placer. La verdad no sé si está funcionando el micro, pero en todo caso hablamos un poquito más fuerte. Es un placer siempre estar en un escenario y es un placer siempre presentar a personas que son modelos, que son verdaderos maestros. Y ese placer se multiplica cuando además soy hincha, cuando además soy fan de estas personas.
Quien viene enseguida para darnos muchísimas luces sobre lo que es la actuación es alguien con muchísima mística, con muchísima experiencia y realmente con la cesta de triunfos y de éxitos ganados que ha dado y sigue dando a las producciones nacionales una categoría A1. Temporadas largas, siempre vistas, temporadas siempre esperadas, actuaciones de primera, dirección de primera, y yo creo que no hace falta que diga a quién me estoy refiriendo. De todos modos, estoy hablando del maestro Efraín Aguilar, productor, actor y director de programas de televisión peruana. Es conocido por ser creador de las series Mil Oficios, Así es la vida y Al fondo hay sitio. Sí, Efraín, soy tu hincha, no te pedí foto atrás porque me dio roche, pero bueno, ahora te voy a poner. Efraín Aguilar Pardavé nació en Lima en el año de 1945 y se hizo conocido durante la década de 1980 cuando participó en el programa Risas y Salsa. Después se dedicó a ser director teatral. Ha sido reconocido por ser creador de exitosas series, Mil Oficios en Panamericana Televisión, Así es la vida en América Televisión, y actualmente es el productor de la serie Al fondo hay sitio. Digo actualmente porque tendría que seguir teniendo temporada, no perdemos la esperanza de que sea así. Así es que Efraín Aguilar queda con ustedes en un verdadero regalo maestro de maestros. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos. Acabo de enterarme de que el sindicato cumple 74 años. Igual que yo. Con la diferencia, el sindicato es eterno. Nosotros tenemos final. Permítame sacarme el atuendo para sentirme más cómodo para conversar, más que para dictarles una conferencia. Con su permiso. Bueno, yo no quiero dictar una charla edulcorada, jactanciosa, egocéntrica de lo que es las grandes producciones. Pienso que es un adjetivo tan relativo lo de gran producción que a veces no hay un concepto exacto de lo que es una gran producción. Para un grupo pobre, invertir, por decir una cantidad, 5.000 soles es una gran producción. Y para una entidad poderosísima del cine, invertir 400, 500 millones de dólares es una gran producción. Por lo tanto, el término gran producción es relativo. Y es uno, o las personas, o el grupo, lo que fuere, los que le dan la dimensión de gran producción. Y hay algunas que comienzan en cero y en el camino se van haciendo grandes producciones. Pero ¿qué es lo que se necesita para hacer una gran producción? ¿Qué es lo elemental para que tiene que haber para que exista una gran producción? Que es la deficiencia de casi todos los países subdesarrollados, por ponernos en primer plano. Pero la mayoría de los casos, obvio, una cosa que es importantísima. Lo más importante para una gran producción es una institución. No hay gran producción sin institución, por muy pequeñita que sea. Y entonces tenemos que comenzar, valga la redundancia, con el inicio, formar institución, hacer institución. Nadie comienza haciendo la vida de un sueño de la noche a la mañana, si no tiene un respaldo institucional, con una dirigencia que tenga las orientaciones y la sapiencia necesaria para llevarla a cabo. Por lo tanto, los alumnos o los profesores tenemos que justificar que las diferentes formas de institución que hay que fomentarlas. Tienen que haber instituciones del Estado, instituciones privadas y los grupos independientes, para poner un ejemplo. ¿Pero qué pasa en nuestro país? ¿Cuál es la institución
que ha conjugado las artes escénicas en el país. No hay. Por tanto, el pueblo que debe recibir directamente el aporte cultural de las grandes producciones, puesto que el Estado tiene capital para hacerlo, o debería tenerlo, o debería presupuestarse, no tiene a quién dárselo. Yo envidio, como gente de teatro, algunas instituciones que el Estado sí protege. La Orquesta Sinfónica Nacional, por ejemplo, la Escuela Nacional de Ballet, ¿no? El Coro de Lima. Bienvenido sea y en buena hora. ¿Pero por qué las artes escénicas no? ¿Por qué? Y además, las grandes producciones las hacen las entidades del Estado, puesto que es plata de todos nosotros. Y es la obligación de nuestros gobernantes transmitir cultura, evacuar gente de talentosa para darle la oportunidad de hacer todos los grandes montajes, los grandes costes, las grandes películas, lo que fuera, con dinero del Estado, que significa el dinero de todos nosotros, ¿no? Tenemos que aprender a presionar al Estado. ¿Y cómo se presiona? Se puede presionar al Estado para que fomente la cultura. Hay para mí un gran elemento: las universidades, la Escuela de Arte Dramático, la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático, que debería ser el elemento motor del Estado, ya que depende de ella. El Estado fomenta que ustedes aprendan y que ustedes estudien, pero ¿estamos sentados para hacer un gran montaje? ¿O tienen que estar luchando como todos los grupos o todas las escuelas, grandeando acá y robando acá y pensando que venga público para fondearnos? No es responsabilidad de los estudiantes entonces. No nos olvidemos que las universidades, los institutos superiores, son laboratorios y gabinetes de los grandes montajes. En el mundo, los grandes montajes de teatro se han dado en las universidades, en los institutos superiores, sean privadas o particulares. ¿Por qué? Porque ahí está la vehemencia juvenil, esas ganas de hacer las cosas, esas ganas de producir, esas ganas de demostrar su talento. No a través de la pantallita, que yo sentiría orgulloso hablar de la pantallita, eso a mí no me interesa. Puede haber lindas caritas con poquísimo talento, que los hay. El teatro es para otra cosa. Las artes escénicas son para otras cosas. Para que el joven talentoso demuestre en forma panorámica qué es, lo que ha aprendido y a qué se debe su talento, cómo lo ha progresado, no a través de una camarita donde la camarita te enfoca lo que el director quiere. No tiene la visión panorámica que es el teatro, en la cual todos vemos las virtudes y defectos, no de uno sino de todos. Por lo tanto, pienso yo, sin ánimo de ser agresivo, sino de fomentar la consecución de un derecho, es que la escuela superior debería encabezar, ¿no?, una lucha a través de las autoridades necesarias, en el sentido exacto de la palabra, para ser, ¿cómo les puedo decir? Para ser limosneado, vamos a poner un término que no quería utilizar, limoneado por el Estado para poder tener la actividad cultural y representativa que tenemos. El Estado no puede permanecer así totalmente alejado de la realidad. Y eso que estoy hablando de la ciudad de Lima. En provincias, los gobiernos regionales, la cultura no existe. Y entonces, con el respeto que me merecen, las actividades culturales dan mucho que desear en provincias porque no tienen el contacto, no tienen la capacidad de imitar, no ven o no hemos visto los jóvenes en las últimas generaciones grandes actores, ¿no?, a las cuales teníamos que imitar, porque quitaron de la currícula de la secundaria el curso de práctica escénica, actuación, los clubes de teatro, todas esas cosas.
escultura, pintura, música, todo desapareció a partir de la década del 80. Entonces, ¿qué reclamamos a nuestros jóvenes de que son incultos? Somos nosotros los adultos los que hemos permitido que ciertas autoridades hayan abandonado el fomento de la actividad cultural, no solamente en este caso a nivel actoral, sino a nivel de todas las artes. Las artes es la sensibilidad del pueblo. El Perú, el país está ansioso de que las entidades como la escuela o el Instituto Superior de Arte Dramático sea el líder de los grandes montajes, de tal manera que estos puedan ser llevados a todas las regiones, de tal manera que ustedes, los jóvenes actores, sean difusores de nuestra propia arte. Pero eso cuesta. Eso cuesta, y lo dices muy claramente. A mí no me gusta muy claramente porque anuncian a Juan Pérez y es el mejor actor de toda la escuela, pero como nadie lo conoce en el teatro, pero anuncian el Pato no sé cuántos y el teatro se llena. ¿Por qué? Porque estamos imbuidos de esa televisión en que se preserva la cara bonita, pero el talento está por detrás. Es muy difícil ser democrático en las producciones peruanas. Se lo digo porque yo he tenido que luchar mucho para lograr siquiera una equidad en la presencia de jóvenes de diferentes calidades físicas. No poner a los lindos ni a las lindas. Y si hay lindas que tienen talento, en buena hora, bienvenidos. Y si hay jóvenes que tienen sus pintas, en buena hora, bienvenidos. Lo que no podemos es acostumbrar a nuestros hijos a crear estereotipos, ¿no? Ya un niñito de 6 años quiere hacer pesas. Es cierto, mi nieto quiere tatuarse. No, pues, eso se llama a veces educar en forma tan ignominiosa que merece levantar la voz de protesta. Y usted dirá, ¿por qué Alfred ahí sí terrible de la televisión? Sí, es cierto, pues. Pero en la televisión también hay gente que pensamos diferente. Y que para nosotros es un medio de vida. ¿Qué voy a hacer? Yo quise ser actor de televisión toda mi vida. Toda mi vida he sido nacido en un grupo que se llamó Histrión Teatro de Arte. Nací para actuar, ¿Qué pasó? La televisión me vio más dotes como productor y como director. Y entonces me fui acostumbrando, por no decir otra cosa, a estar detrás de cámaras. Pero esa es mi responsabilidad. Yo añoro volver a las tablas. Bueno, pues, ojalá se pueda. Pero siempre quiero decir que la televisión también tiene un lado positivo. Estoy hablando de la televisión comercial. Pero tampoco seamos tan incautos y tan, ¿cómo decir? No sé cómo decir, ponernos de perfil cuando vemos que en el canal 7, el canal del Estado, hay excelentes producciones con jóvenes actores, desconocidos actores. Uno se siente a ver, se siente satisfecho de que haya gente que practique el arte que a uno le gusta. ¿Cuánto tiene de rating? 0.001. Y después reclamamos, la televisión basura, deberían borrarla, y no ven el otro lado. Entonces, ¿a qué jugamos? Piden que se reduzcan los impuestos de los libros. Pregúntenle qué libro han leído. Ninguno. Y salen a las calles a protestar. No juguemos a ser culturosos. Cultivémonos. Cultivarse comienza desde la responsabilidad de en este momento oyentes y transmitir a sus nietos, hijos, padres, acostumbrarse a, por lo menos decir, Efraín habló de esto. Ya es un pasito adelante. No nos quedemos en la pasividad del oyente. Yo sé que muchos de ustedes se dedican al teatro, que yo voy ahora a hablar del lado positivo del teatro. Las instituciones, y también quiero dejar un poquito aparte, hay instituciones universitarias en el país que lo hacen muy bien, porque hay que reconocer los que lo hacen muy bien. La Universidad Católica, por ejemplo, la Universidad Católica, yo sería
poco congruente de no hablar de la labor que hace el Teatro de la Universidad Católica. La labor con muchos años de experiencia, ha hecho de la carrera actoral toda una institución muy importante, con diferentes caracteres, escenografía, marketing, todas posibilidades, ¿no? La San Ignacio de Loyola está incipiente, pero está bien la Universidad de Lima también. Hay que reconocerlo, ¿por qué no? Y hay que reconocer también a los grupos, a las empresas de teatro, que, si bien es cierto, son inversiones privadas, han logrado mantener la actividad teatral de tal manera, en años críticos en que no se podía, han logrado mantener por lo menos una cartelera mínima de teatro. Pero lo más importante de toda esta gama son los grupos independientes. Son los grupos independientes los que han mantenido la calidad artística a través de los años, haciendo casi teatro subterráneamente, por poner un adjetivo desmesurado, ¿no? Pero se ha hecho teatro y del bueno, a través de la inversión del bolsillo de cada uno de nosotros, sin aporte del Estado, sin aporte de las empresas privadas. ¿Quién anuncia para un grupo independiente? ¿Quién pone un peso, por decir, ¿no?, para anunciar que mañana tal obra está auspiciada por Tartufo? ¿Quién va a poner un real como Tartufo? Lo monta el club César Vallet, por decir. ¿Por qué? Porque entran a taller otros medios de comunicación, de promoción, que están fuera del alcance. Entonces todos tenemos que sacar nuestro bolsillo y abaratar nuestro producto, que a lo mejor vale mucho más, pero tenemos que ponerlo al alcance de las posibilidades de la poca gente aficionada al teatro. La poquísima gente aficionada al teatro, porque son 30 años, si no es más, que no han recibido, no se han acostumbrado a ver teatro. Yo soy viejo, lo reconozco, además no lo puedo negar. Pero del 80 para atrás, en secundaria y en primaria nos exigían por lo menos 3 horas de teatro al año, ¿eh? Cuando entraba en tercera y media, cuarta y media, 3 horas mínimo. Y escuchar 2 conciertos sinfónicos en el Campo Mar, mínimo. Todo eso se ha perdido. Y después se enrotamos. ¿Cómo no saber quién es Bach? ¿No? ¿Cómo no vas a saber quién es Beethoven? Por Dios. No exijamos lo que no hemos enseñado. La gente de los grupos independientes son el resultado de las promociones de las escuelas y de las universidades, que no tienen dónde fomentar y hacer parte. Entonces se forman, hacen una institución para hacer teatro incipiente, ¿no? Pues solo con su directorio, sus estatutos, su reglamento, y a lo mejor sin eso, sino una disciplina oral, y comienzan a hacer sus producciones, que es así, yo las llamaría grandes producciones, porque ese es el esfuerzo de todos, porque ese esfuerzo mancomunado a ese grupo, y el teatro es trabajo de equipo. Si no hemos logrado formar institución, no podremos hacer un buen teatro. No podremos. Las compañías independientes de las compañías, eso sí pueden hacer. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad económica para contratar a Alberto Isola, ¿no? Jimena Lindo, y así por el estilo, los mejores actores, armar un grupazo de teatro y lo pone, tú haces el papel, para el y se acabó, y yo me pongo de primera figura. Buena hora, como te he dicho, gracias a ellos hemos mantenido un poco de público. De esos son los grupos independientes, los grupos privados, ¿no? De inversión privada. En cambio, cuando estamos en un grupo independiente, casi por unanimidad reconocemos, no, este papel lo tiene que hacer ella. No, nada que ver. Y somos todos, hay 3, 4 mujeres, no, ella lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque ya cuando somos un grupo independiente, no estamos buscando el éxito personal, sino estamos fomentando y buscando el éxito del equipo, del grupo. Por eso digo yo, las grandes inversiones, las grandes producciones, son las que hacen los grupos independientes,
porque es un esfuerzo sobrenatural, porque qué fácil es sacar del bolsillo cuando me sobra el dinero e invertir, pero qué difícil es recoger 5.000 soles para invertir en una obra y estar angustiado que hay que pagar la luz, que hay que pagar esto, que hay que pagar lo otro, y después eso subsistir, y ojalá, que creo que hay algunos, ganar dinero. El grupo Esteras y Arenas de Villa El Salvador, ejemplo de grupo independiente. Comenzaron su teatro en Esteras y Arenas y ahora subsisten y viven del teatro y tienen un local de casi 400, 500 metros cuadrados y 3, 4 pisos y hacen teatro todos los días y están muy bien organizados, hicieron una institución, reciben a grupos de teatro del mismo tipo y los instalan, no les ponen suites para dormir, no, su cama de camarote como somos los jóvenes actores cuando somos jóvenes, hacemos de todo para fomentar nuestro arte, para transmitir. Ese es el ejemplo de un grupo independiente. 4 tablas, Yuchascán, ejemplos. Artistas aficionados, la asociación. Por lo tanto, creo que el mensaje de hoy día, de mi persona, es aboquémonos a formar instituciones. Aboquémonos a que no quedarnos en la puerta como ya terminé, ¿no? Ya terminé en la escuela superior, tengo mi cartón, seguramente todo el Panamericano, el Canal 4 está buscándome para contratarme. No es así, chicos, no es así. Hay que sacarse el alma, hay que romperse el alma. Se los digo por experiencia. Acaba de decir que yo comencé el año 80. Sí, es cierto, el año 80 comenzó como productor y director de risa y salsa. Pero ¿qué edad tenía? A ver, 44, al 80, 36 años. O sea, a 36 años recién pude obtener, digamos, una estabilidad laboral que me duró 3 años. 3 añitos. Porque a los 3 años quisieron meterse en mi trabajo, me sublevé, les tiré la puerta literalmente en la cara y me fui. Porque pienso que un director o un productor de televisión o se impone o es un maniquí. Y yo no soy maniquí de nadie. Y para terminar, yo quisiera decirles que a lo que creo que han venido ustedes, qué cosa es la gran producción en televisión. No es muy lejano a lo que he explicado, con la diferencia de que se mueven mucho más capitales, mucho más intereses y tienen mayores ingresos que cualquier institución del país, porque viven de la publicidad y eso es una pelea constante. Pero aún así, los canales se cuidan de invertir en el sentido de que la obra tenga pocos actores y tenga pocas locaciones y que tenga pues 90 capítulos, 80 capítulos para no arriesgar. Y de eso se han hecho unos con mucha suerte, 8 con gran suerte, 8 con mucho dinero y fracasado, otros con poco dinero y con éxito, pero siempre el dinero es el que manda. ¿Qué cosa es una gran producción en televisión? Yo hablaba hace un rato de la distribución. Es cuando el criterio gerencial ve como una posibilidad de producir gran cantidad de dinero aprovechando el talento de gente que lo ha demostrado en otras cosas. O sea, es el seleccionador, el gareca. Dice, ¿qué me pueden hacer? ¿Qué pueden? Y entonces, si ese seleccionador tiene la experiencia necesaria y todo lo demás, hará que la producción sea de primer nivel de acuerdo a las circunstancias. Por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo. Yo cuando hice 1000 oficios, casi lo hice con una quintita, un pedazo así como esto. Pero en el proyecto estaba que debería ir creciendo. En los 5 primeros capítulos comenzaba en la quinta, después el 6º capítulo ya comenzaba a verse la tiendita y la 7º el salón de belleza.
pero no estaban construidos. Solo teníamos eso. ¿Qué pasaba? Si la empresa veía que en esa primera semana el rating se venía abajo, no había tiendecita, no había... y cortaba, no más. Y no se invertía gran cantidad de dinero. Pero cuando uno encuentra lo que les explicaba, una gerencia con otras motivaciones, y no voy a mencionar nombres, que tiene otra intención de hacer respetar lo que es un productor, uno se siente a satisfacción de la libertad de poder producir sin espada de Damocles en la cabeza. Y comienza a darle libertad y conjugar tú a tu guionista, a tu libretista, a tu director de cámara, a tu director de arte, y los comienzas a convencerlo de que su manera de trabajar es excelente y que cada uno es responsable de su... No, que el director, oye, esto está mal, eso no, a mí no me gusta eso. Yo critico cuando veo en el aire, por ejemplo, le voy a poner, si yo estoy viendo en el aire y me pasa un micrófono así colgando la puntita por arriba, bueno, ese sonidista ese día ya murió, porque esa es su responsabilidad. Yo lo critico, digo, no va por esta razón, así que vuelvo a hacer. Pero ¿cuánto tiempo y dinero se pierde por volver a ejercer? Y si tú le das la responsabilidad, y ya no, sin maltrato, sin nada, pues van a ver que nunca más va a fallar eso. Eso es en cuanto al... Pero cuando ya la empresa sabe que esto es un gran negocio, tú sí tienes que exigir. Yo cuando hice así la vida pedí 3 edificios. 3 edificios. De 4 pisos cada uno. Se querían morir los directores. No, pues. Y eso era aquí. Quiero pista, quiero esto, quiero lo otro, quiero un barrio, quiero una iglesia, quiero todo. Muy a regañadientes. Lo hicieron, invirtieron, y la serie duró 5 años. Y pasa en la última gran producción. Ya teníamos la aureola, digo teníamos porque eso estaba en un grupo, de ser buenos productores. Y entonces cuando fuimos a hacer la serie, lo primero que hicimos, una vez conocido lógicamente los libretos, todo, yo exigí como productor que todo el elenco hiciera un taller de teatro para construcción de personajes que duró 2 meses. Y los 2 meses pagados por la empresa. ¿Se imagina lo difícil que es a un gerente decir que va a pagar a 40 personas, ¿no? Y que no va a filmar 1 minuto? Pero cuando uno tiene la autoridad de decir, se hace. Y se hizo. Y cada uno de los actores de primerísimo nivel hizo su trabajo monográfico, donde detallaba todas las condiciones. Eso que nosotros hemos aprendido con Stanislavski, ¿no? El estudio del personaje. Detallado su historia, cómo viene, de dónde viene, a qué viene. Cómo camina, cómo va a hablar, qué términos van a decir, cuál es su punto de apoyo, etcétera, etcétera. Entonces cuando uno ve la producción, ya ve personajes definidos. Hasta el público comienza a identificarse. Cuidando todos esos detalles, al margen de la publicidad, el marketeo, el buen vestuario, la buena iluminación, la buena fotografía, ¿no? Y el gusto popular, obviamente, a eso sí se le puede llamar una gran producción. Pero con toda sinceridad, yo me quedo con una gran producción de los grupos independientes. Muchas gracias. Por si acaso no es mi oficiador, ¿no? A ver, por favor. Hola, Efraín, ¿cómo estás? Wilmer Alto. Wilmer, ¿cómo estás? Años que no nos vemos. Efraín, hermano, hablaste sobre Así es la vida, pero la gran producción realmente nacional es Al fondo hay sitio. ¿Por qué no has hablado de Al fondo hay sitio? Realmente que fue un boom, creo que duró 8 años. Porque, mira, Al fondo hay sitio, vamos a separar el éxito de la producción al éxito televisivo. El éxito televisivo no lo pone el productor y no lo pone el público. Y eso no es manejado, por eso no tendríamos la varita mágica. Esto le gusta, pues esto lo pongo. No, el público
es el que da la jerarquía, la dimensiona, la adjetiva, la califica. No está dentro de la retribución del productor decir, yo estoy seguro que esto va a ser una gran producción y que vamos a tener 40 puntos. No, eso no significa. El calificativo, que además a eso no debemos, es el público y hay que acatar. Yo también he hecho algunos programas de televisión que han durado 2 semanas. ¿Sí? Es mi pecado que tengo que asumir. Gracias. Buenas tardes, Herrera Aguilar. Un gusto de conocerte personalmente. Levanta la mano, por favor, como no te veo. Ya, ¿cómo estás? Vol Marquinhos TV, medio de comunicación. Quería preguntarle, ¿un actor ya llega a la cúspide o nunca termina de aprender algo nuevo en él para perfeccionarse más como artista, ¿no? Siempre tiene que estar a la vanguardia, llevando talleres, o hay un límite de aprendizaje? A ver si te entendí bien. Tú me estás preguntando si un actor, ¿cuándo es artista y cuándo es actor? ¿Eso es lo que me estás preguntando? No, digamos, un artista siempre tiene que estar aprendiendo algo nuevo para, digamos... Ahí está, perfecto. Mira, hay cosas que son elementales. El talento es una cuestión innata y que a veces necesita de ciertas orientaciones para que brote. Yo siempre digo, todos sin excepción, somos excelentísimos actores, buenísimos. A todos les doy el Oscar. Y si no, le digo, ¿cuántas veces le ha dicho usted a tu mamá que le duele el estómago y no te duele el estómago? Y te ha dicho, ay, hijita, acuéstate. Eso es actuar, eso es engañar. Pero eso no significa el talento artista. El arte, como lo decía aquí, nunca se deja de aprender. Porque para eso es una actividad creativa, donde yo presto mi cuerpo para crear algo. No para repetir la letra como soy yo. El actor tiene que diferenciarse, montaje a montaje. Ser diferente, crear de nuevo. Ese es el actor talentoso. Si no, no tendríamos un Picasso que fue evolucionando pues en diferentes etapas de pintura, que fue evolucionando para mejor. Y así por el estilo de la mayoría de los pintores y los escultores. ¿No? Me hubiera quedado con la Gioconda y ya, qué lindo, soy artista. No ve. Leonardo da Vinci siguió produciendo y demostró su talento que hasta ahora perdura. Cosa que no podemos decir los actores porque nuestro teatro, nuestro arte es efímero. Pues. Se da en este momento. Y después no se vuelve a dar más, por muy grabado que esté. No tenemos que aprovechar ese momento glorioso que sufrimos los artistas, actores en general, para saber gozar de ese pacto público-actor que está respondido por el aplauso o por los tomatazos. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Aguilar. Un placer conocerlo. De igual manera. No sé si puede revelarnos, usted como productor, como director, a futuro, ¿cuál es su meta en la televisión peruana? ¿Qué quisiera plasmar o qué desearía plasmar como productor, como director? ¿De acá a unos años o cuál sería su meta, su visión? Y si también haría producciones cinematográficas. Gracias por la pregunta. A ver, ¿cómo le absuelvo la pregunta? Yo en mis metas con la televisión siempre he hecho como objetivo teatro o actuación testimonial, para que me lo entiendan. Desde que comencé como productor, el año 80. El año 80 los personajes que nosotros hacíamos eran personajes de la calle, ¿no? Está el ladronzuelo, el doctor Chantada, ¿no? Testimonio de cómo se fomentaba el humor a través de las actividades del Estado o de la policía, o el novio celoso, o la mamá, o lo que sea. O sea, buscaba que la pantalla se llenara de actores. Y así fue hasta el año que yo salí. Cuando yo salí, y no estoy hablando de
respectivamente, porque tienen su éxito, lo que fuera. Yo terminé porque no lo permitía antes, entraron los imitadores. Y después de los imitadores entraron ¿cómo le llaman? Las chicas en pocas ropas. Yo no soy ningún cucufato, pero también les he usado después. Pero yo les estoy contando la evolución. Tan es así que de risas y salsa yo le pregunto qué personaje se recuerda. Y le va a decir eso mismo. ¿Y saben por qué? Porque como es testimonial, tú te recuerdas inmediatamente de ellos, pues. Se te queda permanentemente en la cabeza. El personaje que sea Farrés, que en paz descanse, es inolvidable, pues. Es igual que el Chavo del Ocho. ¿Quién no se va a acordar de los personajes del Chavo del Ocho? Son actores representando personajes típicos mexicanos en esta época, de niños y lo que fuera, pero son creaciones. No es el jovencito que dice: hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Te gusta? Mañana, muy bien, chao. Ya ves que está el actor. Por favor, ¿no? Y en cuanto a mi futuro televisivo, yo he presentado 3 proyectos que seguramente lo verán en el mes de octubre. Siempre en el estilo de actuación testimonial y de confrontación, paralelos de vidas de familias de diferentes estratos sociales. Siempre me ha gustado dejar algo. Yo siempre lo he dicho, aunque suene vanidoso, mis producciones tienen algo de las acuarelas de Pancho Fierro. Sí, dejar algo, dejar algo, dejar algo. Efraín, hola, ¿qué tal? Soy José Miguel Argüelles, estudio actuación en la escuela. Mi pregunta es, Stanislavski en su libro menciona que existe en algunos casos un público poco exigente. Quiero saber si en la televisión también eso es posible. Usted mencionó hace un rato que en el resto del país o en algunos lugares no existe la, digamos, promoción de la cultura. Entonces, si la mayoría del país ve un programa y estas personas que ven el programa no han sido educadas, digamos, culturalmente, ¿cómo podríamos decir que es una producción grande y exitosa si estas personas pues no tienen una buena cultura, digamos? Excelente pregunta. Yo en ningún momento me he expresado como que la televisión que hago yo es una eminencia de motivación cultural, nada por el estilo. Yo hago televisión de entretenimiento, de solaz. Y entonces el hecho de que la gente de allá, diga según lo que me ha preguntado, no asimile lo que sucede acá, pues no es cuestión. Yo les voy a decir, para serles más franco, cuando la serie Al fondo y sitio se vendió a Estados Unidos, se estaba vendiendo y yo me opuse. Pero dijeron: no, sí, la vamos a hacer. Bueno, yo dije: pero esta serie está hecha para consumo nacional. Y dicho hecho, fue, y a los 2 meses la bajaron de nuevo. Y no me digan que los Estados Unidos tienen menor nivel cultural que nosotros. Entonces, es el público para el que está dirigido. El día que queramos competir con la televisión estadounidense y me den tocamientos, una televisión para el consumidor, no para el consumidor. Yo no me voy a decir de invierno estando en verano. Entonces uno tiene que decir para quién, a quién está dirigido, a quién quiero conquistar, qué público debo hacer. Una de las cosas que me hizo acordar, ¿cómo nació esto de las teleseries? Yo tenía a mis hijos chicos y me molestaba, sin ser cucufato, lo vuelvo a reiterar, que a las 8 de la noche, cuando estábamos cenando con mis hijos, se presentara una serie de novelas venezolanas, mexicanas, con unos revolcones en las camas y unos chapes palitos. Y yo no sabía para dónde mirar, le ponía la cuchara a mi hijo así. Y entonces nació la idea de hacer un teatro, una televisión, hacer una televisión para el consumo de toda la familia. Para que el niño tenga a quien seguir, el joven, el viejo y de la tercera edad. Tuve que hablar con Guillo muchas veces para que orientara. No se trataba de divertirse, de hacer el chiste amoroso, no.
Se trataba de que fuera la familia, con el niñito, el adolescente, y fuera para que llegara a todos los públicos. Y entonces cuando a los 2, 3 años con 1000 oficios logramos eso, vanidosamente yo me sentía orgulloso de eso. Al fin a las 8 puedo sentarme con mis nietos a ver televisión sin que me agredan. Si quiero que me agredan, pongo a las 10 de la noche. Y a veces resulta agradable que a uno la agreda. Buenas tardes, Efraín, por aquí. Hola. Alex Lengua, quería hacerte una pregunta, un reto que te haya presentado un personaje, a ese Efraín Aguilar, de traerlo de histrión a este tiempo. ¿Qué personaje despertaría esa pasión del actor inicial cuando uno quiere romper todos los límites, pues, todas las barreras? Ahí donde cómo es la vida. Uno de los grandes personajes que ojalá algún día lo puede hacer, tengo 2 en la cabeza: el Tartufo o el Habano de Molière. No sé, hacer el Argón o el Arpagón, no sé cuál es, pero me gustaría algún día hacer una obra de Coquelin. Pero te quiero decir, ¿cuál fue el mayor reto para mí como actoral? Y yo haciendo en el Teatro Canut, haciendo un esfuerzo impresionante, hice una versión de Marazade, una versión. Papel, esto con contrato firmado, el papel lo tenía que hacer Raúl, Aldo. Ay, se me fue. Bueno, ahorita me voy a acordar. Ya estoy viejo. Bueno, y él, faltando 15 días, se me estaba filmando una película en Venezuela, Roberto Moro. Estaba filmando una película en Venezuela y lo tuvieron hasta las 6 de la tarde dentro del mar y le dio una neumonía que casi se muere. Tuvieron que poner así. Y yo con todo, a todo hecho, tuve que hacer el Sade, que era un papel que yo añoraba, no lo miento. No, o sea, añoraba, lo había visto, y por varios actores lo había visto fuera del país, y añoraba hacerlo, pero no me sentía con la capacidad de afrontarlo. Pero la urgencia y la necesidad me hizo hacerlo. Y tuve que hacer una serie de cambios, ¿no? Pintarme el pelo, sacar de la cabeza de la letra el hecho de Betito, pues es muy difícil. Pero, eso no, pero hasta ahora sigue dándome las vueltas Tartufo o el Habano. Y espectacular estuvo lo de Marazade, estuve presente en Marazade. Espectacular. Claro, un montaje sensacional. Hola, ¿Alguien más que tengo clase? Yo lo dejo. Efraín, acá anda. Levanta la mano. Bueno, Efraín, más conocido como Betito, ¿te acuerdas? Dime, Efraín, ¿te gustaría pisar el escenario y hacer el personaje que hiciste tú de Betito? ¿Te gustaría entrar ahí ese detalle de cómo hizo el Chavo del Vino? ¿Te gustaría a ti también entrar como un niño de Betito? Dime. ¿En el teatro? Claro, es un teatro. Mira, yo soy de los actores como acá, no sería congruente. O sea, que los actores no deben repetirse, no deben encasillarse. A mí nada me hubiera gustado seguir haciendo Betito. Yo hice 2 años Betito, 2 años de mi vida. 2 años en televisión y 1 en teatro, 3 años. Años 80, 81 y 82. Nunca más volví a ser Betito. La gente se acuerda de las repeticiones y todo. Pero eso resulta un lastre para un actor, ¿no? No es que hay casos excepcionales de personajes que universalmente serán famosos y serán impercederos por lo general. Charles Chaplin, ¿no? Cantinflas, ¿no? Que son personajes universales. Se le cambias el dejo y siempre hay de ese tipo en cualquier parte del mundo. Pero el actor no puede, pues, es como si yo fuera a decir había un viejo dicho de un actor que hacía en Don Juan, 34 años haciendo el Don Juan, ¿no? Y el director le dijo, ya hasta mañana no vas. ¿Cómo? 34 años haciendo el Don Juan y me lo sacas. Que si no daba de edad, tenía 60 años.
Pues, entonces, por eso es uno, y esto es como consejo a las actrices y actores, no sean los mismos en escena, no sean ustedes mismos, sean osados, atrevidos, congruentes con su talento, darse metas. Y para eso el director le va a decir si está bien, está mal. El director es un amigo, ¿eh? Así sea gritón, desgraciado, lo que tú quieras. Es un amigo y que tiene que estar haciendo lo posible para que todo el trabajo sea excelente. O sea, no voy a hacer un trabajo para que tú te friegues. No, hazlo así para que te frieguen. ¿Alguna otra pregunta? Hola, hermano Efraín. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias, hermano de arte. Yuri López, actor y coreógrafo. Vi una entrevista a un gran actor que es Anthony Hopkins. Ya, Anthony Hopkins, tremendo actorazo. Sí, una entrevista que puntualizó y habló sobre, gracias a él fue su trabajo con Stanislavski. Entonces la gran pregunta es, ¿Stanislavski no sirve para teatro y cine también? Para todo. ¿Y por qué? Porque es el primo, Actor estudio. claro, el actor estudio con Elia Kazan, también, pero todo llega de la misma raíz. De la misma, está bien que le da un método de creación de personajes. A los actores les enseña a hacer personajes, no les enseña a hacer obras de teatro. O sea, la lección de ellos no es decir, te voy a entrenar para que hagas Romeo. No, pues, no es así. Te voy a dar todas las armas para que tú hagas Romeo, no para que yo te diga cómo lo debes hacer. Por eso es que es tan grande y tan efectivo el método, porque es individual, uno lo individualiza y se pone sus objetivos, sus grandes objetivos, sus pequeños objetivos, etcétera, etcétera. Por eso es que la perdura y con ciertas variaciones aparece. Hasta en la escuela brechtiana, que quiso chocar con él, tuve a las finales que ceder, ¿no? Siendo yo un gran admirador de Brecht, porque no con sus ideas, sino con su teatro, creo que es uno de los más grandes dramaturgos del siglo XX. Bueno, amigos, creo que eso es todo por hoy. Ha sido muy grato estar con ustedes, conversar. Estoy a su disposición, a los chicos del sindicato, cuando ustedes quieran hablar. Ahí está el cheque, ahí está el cheque. Es un checón. Mis estimados amigos, la verdad que es un orgullo para mí en especial, para mí, lo tomo a título personal porque tuve el honor de transitar por los pasillos de Panamericana Televisión, muy joven, pelo largo, en la actuación, en risas y salsa. Gracias, mi estimado Efraín, por esas palabras que tú alguna vez me dijiste y que seguramente a todos ustedes alguna vez un productor le va a decir: chico, mira, no sé qué hacer contigo. Eres bueno, tienes talento. El problema es que no hay presupuesto en el canal. Y yo me puse, lagrimé porque dije, yo me quería quedar en el canal porque quería hacer carrera ahí. Y me dijo, no te preocupes, una puerta se cierra y otra más grande se va a abrir. Y es cierto, la vida te da oportunidades, muchas más. Tuve 3 hijos más y todo. A nombre del Sindicato de Artistas e Intérpretes SAID, que el cual yo tengo el honor de ser secretario hasta el 2022, 14, 15 de enero. Gracias, Efraín, por tu participación en este tercer seminario de actuación, cine, teatro y televisión. Efraín Aguilar, vamos a mostrar, por favor. Efraín, muchas gracias. Un aplauso para él, por favor. Efraín Aguilar, gracias. Y continuamos con presentaciones, con disertaciones realmente de primer nivel. No lo veo todavía, no sé si llegó, pero es el turno de Jorge Chiarella. ¿Ya está con nosotros? Pues si es así, permítanme recordar que Jorge Chiarella es director de teatro, actor, educador, músico, periodista, publicista y abogado. Vinculado al teatro desde el 1961, cuando fundó junto a Ricardo Blume el Teatro de la Universidad Católica.
ha sido director de teatro en la Universidad Nacional de Ingeniería del 1967 al 69 y miembro de la Asociación de Artistas Aficionados, la AAA. Y tenemos ya a nuestro próximo, por favor, expositor, una eminencia. Yo no soy quien para presentarlo. Le digo a Marisol, por favor, adelante. Qué bueno, se liberó la Javier Prado y ya está con nosotros Jorge Carela. Alguien a quien todos conocemos y personalmente que me dijo algo que me gustó mucho. Bueno, no sé cómo tomarlo, porque alguna vez, después de la animación también de un evento, me dijo: Marisol, tienes una voz contundente como tú. Espero que contundente no signifique gorda, porque entonces no estaría muy contenta, pero está con nosotros Jorge Carela, director de teatro, actor, educador, músico, periodista, publicista y abogado, vinculado, como decíamos, desde 1961 al teatro, cuando junto a Ricardo Blume fundan el TUC, el Teatro de la Universidad Católica. También la AAA, que es la Asociación de Artistas Aficionados, y siempre como director del grupo Telva en 1973 al 79, y fundador y director además de Alondra, grupo de teatro, en 1981. Ha ejercido diversas actividades teatrales como director, actor, compositor de música incidental, especialista en efectos sonoros y promoción de eventos teatrales, profesor de actuación y dirección, y también ha sido asistente de dirección de Ricardo Blume y de Atahualpa del Kioto, y coautor de obras para niños, llegando a dirigir durante 2 años el programa de televisión infantil La Casa de Cartón. Bienvenido, maestro Jorge Carela. Muchas gracias. Mil perdones por llegar un poco tarde, pero se me ocurrió entrar al Sanjón. Para salir del Sanjón más que para entrar es muy difícil. Bueno, estoy acá. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos. El llanto del hombre lo ahogan con cuentos. Que los gritos de angustia del hombre los taponan con cuentos. Que los huesos del hombre los entierran con cuentos. Y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo sé muy pocas cosas, es verdad, pero me han dormido con cuentos y me sé todos los cuentos. Este poema de León Felipe lo cito porque este poeta español, que durante la guerra civil migró a México, hizo una labor lindísima escribiendo muchos cuentos para niños, que luego los hiló en una sola obra de teatro que llamó El Jugladrón. Pero aparte de esto, se dedicó a hacer algunas adaptaciones de obras de Shakespeare. Y en una de ellas, que le cambian el nombre, ¿no? Se llama No es Cordero, que es Cordera, así le puso él, hace un prólogo en el que cuenta o narra que antes los cuentos volaban como pájaros, iban y venían y estaban en todas partes. Todo el mundo los disfrutaba hasta que vinieron algunos cazadores de cuentos, que en algún momento alguien los llamó bandoleros. Y esos eran pues Shakespeare, Chaucer, todos estos autores que agarraban estos cuentos y los encerraban en un libro, que era una jaula para tener esos cuentos prisioneros. A nosotros nos toca, como gente de teatro, sacar de esos libros, esos cuentos, para que los puedan ver todos nosotros, todo el mundo. Y claro, en esa época no se había inventado el copyright, como dice el propio León Felipe, pero en esos cuentos, en esos libros, que en realidad
a veces semejan un poco como la lámpara de Aladino, ¿no? Están historias, personajes, pero que están ahí. Hamlet está ahí, en un libro, y hay que sobar un poquito la lámpara de Aladino para que salga, nosotros le demos nuestro cuerpo, completo, nuestro espíritu, ¿no? Nuestros miedos, nuestras ansias, nuestras aptitudes, nuestros defectos, todo lo que tenemos para darle carne a ese personaje que es Hamlet, digamos, y de ese modo pueda ocupar un sitio en un escenario así y que todos lo puedan ver, disfrutar y prácticamente dialogar con él. Entonces, un poco que nos preguntamos qué es dirigir. Y dirigir, entre otras muchas acepciones, hay muchas maneras de dirigir, es en el fondo poner en escena ese cuento que está encerrado ahí de una manera viva, que permita que toda la gente, todos los espectadores puedan verlos, sentirlos, conocerlos, y según cada actor, según cada director, según cómo se enfoque a estos personajes, conocerlos en una dimensión que no siempre es completa, como nunca nosotros tampoco entendemos cómo somos nosotros completamente. Nunca nos llegamos a conocer, aunque digamos muchas veces yo me conozco bien y por eso hago lo que hago, pero eso no es verdad. Yo siempre le dije a mis hijos, si algún día los asaltan, entreguen todo, porque todo eso se puede recuperar, pero la vida no. Siempre lo decía, hasta que un día me asaltaron a mí y me pusieron una pistola acá y yo dije, este me va a disparar de todas maneras. Y por supuesto me puse a pelear. Felizmente para mí eran unos chicos drogadictos que lo que querían era simplemente robarme las cosas para comprar la droga, y al final me golpearon un poco, pero se fueron. Y después me puse a pensar, caray, esto me ha podido disparar, porque fue una locura lo que hice. Pero uno no se conoce pues completamente hasta que no está en determinadas circunstancias que antes no había pasado. Y efectivamente nosotros nos comportamos de 1000 maneras de acuerdo a los roles que tengamos, de acuerdo a las circunstancias. Y las circunstancias son en realidad los entornos en los cuales nos encontramos. Por ejemplo, yo en este momento, bueno, estoy acá conversando con ustedes de acá arriba, ¿no? Puedo ser un expositor, pero apenas salga de acá me convierto en un peatón por la calle. Si me subo a un carro y lo manejo, soy chofer. Si me subo a un ómnibus, soy pasajero. O sea, cada uno tiene un rol de acuerdo a los contextos en que se encuentran. Y entonces, el manejo de los contextos son los que nos permiten comunicarnos por convención. ¿Qué pasa con el teatro, la dirección y el conocimiento de todas las herramientas que tenemos nosotros para poder enfrentar este trabajo? Me acuerdo que cuando empecé a conocer el teatro, cuando estuve estudiando con Ricardo Blume en el TUC, lo fundamos juntos, y ahí en esa época nos enseñaban que para que hubiera teatro se necesitaban 4 cosas: autor, actor, un teatro y público. Esas eran las 4 cosas. Hoy en día, como sabemos, el Estado casi no hace teatros en ninguna parte. Los privados son muy pocos los que se arriesgan, hay que ser un poquito loco, nosotros también, y ya no se hacen teatros. Entonces, como hay más demanda de la necesidad de que nosotros nos comuniquemos a través del teatro, y hay también la necesidad de hacer el teatro y de ver el teatro y disfrutar del teatro, ya no se habla de teatros, se habla de espacios. Entonces ahora se dice actor, autor, y un espacio y una obra, un cuento. Y entonces ya ahora podemos hacer teatro en la calle, en el parque, en el cementerio, en un ómnibus, en todas partes.
Y es así porque hay esa necesidad de encontrarnos en función de una comunicación. Pero entonces nos preguntamos, ¿y qué se necesita para que ese teatro sea tal cual y sea como nosotros queremos que sea? Entonces, efectivamente, se necesitaban estas 4 cosas que me habían enseñado, pero no solamente son esas 4. Hay por lo menos 2 más que yo sí creo que son indispensables para que se sienta que efectivamente estamos haciendo teatro. Una de ellas es la convención, es decir, que tanto ustedes como nosotros que estamos acá en el escenario sepamos que estamos jugando los dos al teatro. Es decir, yo en este momento no soy Jorge, no soy Coco, soy un personaje. Y ustedes no son Juan, Gabriel, Isabel, sino son espectadores. Y esa comunión entre espectadores y personajes, entre los dos, establecemos una especie de amor. Hacemos el amor. Y entonces de ese amor nace una obra. Porque yo hago propuestas, ustedes la complementan y entre los dos creamos esa obra, ¿no?, que nos permite disfrutar de una sensación, de un conocimiento, de un aprendizaje que no podría ser de otro modo si no es de esa manera que es sensible. El lenguaje, como todos sabemos, es una convención. Nosotros decimos mesa, decimos micro, decimos piso, y eso lo entendemos apenas digo, voy a poner el micro en la mesa y voy a apretar el piso con mi pie. Pero ahí estoy informándoles a ustedes lo que voy a hacer, pero informándoles, porque los dos nos entendemos a través de que ese lenguaje nos hemos puesto de acuerdo que tiene que ser el mismo entre nosotros. Si viene una persona que no habla el español, probablemente no entienda esto. Entonces, hay una cosa que falta en esa comunicación, y lo que falta es en realidad convertir ese lenguaje en otro lenguaje, transformarlo, pero utilizando no la razón, porque la razón es la que nos hace acordar que esto es mesa, que esto es piso, que esto es micro, sino un lenguaje que permita llegar más allá de eso y que a veces uno no puede comunicar. La poesía, por ejemplo, es un ejemplo típico de cómo el arte, la transformación del lenguaje nos permite recibir sensaciones que de otro modo quizás no podríamos alcanzar. Por ejemplo, si yo digo, ayer regresé a mi casa, a la casa que tenía cuando yo era niño. Y cuando yo llegué, vi con claridad que las paredes lloraban sangre de emoción. Entonces, eso no es real. Pero la imagen que se crea al decir lloraba sangre la pared, ¿no?, la llegamos a entender. Y llegamos a entender de que se ha creado una relación entre la persona y la casa que no se podría explicar de otra manera. Yo puedo decir, amo mi casa, sí, pero si te cuento que esa figura es la que me permite, digamos, transmitirle a ustedes qué siento yo, qué siente la casa, qué cosa es cómo es mi relación. Entonces, el arte en el fondo siempre pues es una transformación. El arte no son los insumos. Por eso es que se habla del arte de la cocina, por ejemplo, cuando recibimos pues toda la carne, el arroz, y después hacemos un guiso perfecto y decimos que es el arte de la cocina, porque hemos transformado todos esos insumos en un guiso delicioso o un ceviche maravilloso, ¿cierto? Entonces, ese tipo de herramientas, de conocimiento de esas cosas, nos permite a nosotros, gente de teatro, obtener algunas herramientas que nos ayuden a rearmar ese cuento que hemos sacado del libro para exponerlo ante los demás y poder darles un punto de vista sobre cómo creo yo que son esos personajes que están allí.
Pero no solo los personajes, sino que el teatro, como bien sabemos todos, tiene como misión fundamental mostrar comportamientos humanos. Esa es la razón del teatro. Puede no usarse vestuario, luces, escenografía, nada. Se necesitan dos personas que estén aquí, quizás lidiando por algún objetivo concreto. Yo quiero conseguir eso y hay alguien que se opone. Ese conflicto, ¿cómo se resuelve entre nosotros dos? Ese es la forma como resolvamos eso o no la resolvamos. Esa es un comportamiento. ¿Cómo me comporto yo contra el tipo que se me puso el arma acá? Yo hice una tontería en ese momento. Esa no es la solución. Tuve suerte. Pero nosotros, cuando hacemos esa presencia de los personajes, no necesitamos nada, ni siquiera el idioma, porque nosotros trabajamos, por ejemplo, con traducciones o con escritos que nosotros mismos escribimos con nuestro lenguaje, pero en el fondo no es lo que se dice en la letra. Nosotros siempre hablamos, y eso también lo sabemos todos, que el teatro no está en el texto, sino en el subtexto. ¿Y qué significa el subtexto? Bueno, literalmente significa debajo del texto, ¿no? Pero ¿cómo se materializa eso? ¿Cómo se materializa? ¿Qué cosa significa eso de debajo del texto? Significa que en realidad, cuando nosotros hablamos cotidianamente, no nos damos cuenta, pero estamos haciendo uso de una serie de herramientas que, cuando tenemos conciencia de esto, las podemos aplicar en el teatro y ya tiene otra dimensión. La primera vez que escuché esto que les voy a decir ahora fue cuando entré a la universidad y en una de las primeras clases de letras en la Católica recibimos una enseñanza maravillosa de Luis Jaime Cisneros, que era pues un maestrazo del lenguaje, de la literatura y todo eso. Y él nos dijo una frase que en ese momento me llamó la atención muchísimo, pero que no reparé tanto, pero sí, digamos, la asumí, pero no tenía la menor idea de que eso era una esencia dentro del teatro. Él nos dijo, no es lo que se dice, sino el tonito con que se dice. ¿Observen eso? No es lo que se dice, sino el tonito con que se dice. Y efectivamente, porque el tonito cambia el sentido de la palabra. Yo puedo decirle a una persona ahí, uy, mírenme, acá tenemos una persona inteligente, muy inteligente, ¿no es cierto? Muy inteligente, mírenlo. Y estoy diciendo lo contrario, ¿no? Me estoy burlando de él. Entonces es la intención que yo le pongo con la entonación para realmente comunicar lo que yo quiero comunicar. Es decir, ahí están las intenciones que tiene la persona para poder tener una comunicación que en el fondo es una transformación de la palabra. Y entonces descubrimos algo que años después, lo encontré en Stanislavski, en el segundo libro de Stanislavski, porque Stanislavski no lo descubrió en el primer libro, lo descubrió en el segundo, donde hace la construcción del personaje y dice que la palabra es música. La palabra es música. Y claro, entonces a través de eso, incluso después lo admite Stanislavski, que si él hubiera descubierto eso antes, lo hubiera puesto en el primer libro y hubiera empezado además la enseñanza por ahí, ¿no? Porque con la palabra nosotros tenemos un 70, un 80% de la comunicación. La palabra puede, digamos, luego, digamos, potenciarse con otras cosas. Por ejemplo, yo digo, esta persona es gorda, la otra es flaca. Si yo digo este es flaco y este es gordo, estoy simplemente informando de manera racional que este es flaco y este es gordo. Pero si yo transformo eso y digo, este
es un gordo, gordo es. El otro, flaco, mire, flaco. ¿No? Entonces, personas que no hablan necesariamente el lenguaje español, más o menos que están captando la intencionalidad que tengo yo cuando digo que este es gordo y este es flaco, este es grande y este es chiquito. ¿No? Entonces, estoy transformando la palabra de una manera sensible, ya no racional. Por convención nos damos cuenta de que hablamos, pero ya es una transformación. Porque incluso cuando uno hace una palabra y la transforma de 20 intenciones, ¿no? Está haciendo justamente uso de esa herramienta para dirigir una intención. Pero así como esa palabra en el lenguaje escrito, nosotros podemos resaltar, por ejemplo, la palabra gordo, ¿no? Pongo gordo y este flaco, y entonces digo, quiero resaltar lo de gordo, y entonces le hago un círculo en el escrito, ¿no? Así, y ya todo el mundo ve que estoy resaltando la palabra gordo. Pero también la puedo subrayar, pero también la puedo escribir con letras mayúsculas, todas, o si quiero las pongo en se me va la palabra sí, bueno, que va pues así de como borrachita al costado, ¿cierto? Sí, cursiva, ¿no? Claro, entonces hay muchas maneras en el lenguaje escrito de poder resaltar esas palabras, pero también cuando es oral, también lo podemos hacer. Y entonces, una cosa es que yo diga gordo, puedo decir gordo, puedo decir gordo, qué gordo es este hombre, ¿no? Entonces ya es más gordo que el otro. Entonces, claro, ya ahí avanza, pero llega un momento en que mi palabra llega pues a su límite, porque tendría que decir, este es gordo. Hasta ahí llegué, pero después tengo para resaltar eso el gesto. Tengo la máscara, la cara, ¿no? Recién uso una cosa, una cosa así. Entonces ya estoy acentuando también con eso, pero después uso los ademanes. Esta persona es gorda. Después ya el cuerpo con la actitud. Esta persona es gorda. ¿No? Y después me desplazo. Esta persona es gorda. Entonces ya hay 5 elementos ahí que yo estoy resaltando cada palabra, ¿no? Y ahí hay un montón de matices además. Hay una palabrita que nosotros los actores usamos siempre antes de empezar la función. Bueno, con la palabra mierda podríamos hacer un stand-up. Señoras y señores, estoy hecho mierda. Porque me han pedido que haga un discurso sobre la mierda. ¿Yo qué mierda sé de esto? A mí me provocaba mandar toda la mierda, pero no podía, pues, ¿no? Iba a quedar finalmente hecho una mierda frente al público. Entonces, bueno, es decir, y así puedo tirarme una hora. Y es una misma palabra que de acuerdo a la musiquita que le puse, a la forma en que la dije, fue cambiando. Y entonces llegamos con una misma palabra, a comunicarnos en un montón de sentidos. Esas son las herramientas que un director o un actor utiliza para poder poner en vida estos cuentos que habían estado ahí enjaulados en los libros. Sin embargo, hay otra cosa más. No solamente basta que haya la convención de que estamos jugando al teatro, porque si no supieran ustedes que estamos jugando, sería una estafa. Hay una cosa que ya casi no se usa o no se hace, felizmente, pero antes había una estafa que se llamaba la estafa de la lotería. No sé si algunos mayorcitos se acuerdan de eso, ¿no? O sea, por ejemplo, iban a un terrapuerto a dejar a un familiar o algo, y bajaba pues un serranito, ¿no? Decía, señor, mire, yo me acabo de sacar guachito le dicen a una parte de la lotería grande, o sea, 10 de guachitos hacen un entero. Me saco
la 10ª parte de eso. Y me he sacado, pero ya me voy, no lo puedo cobrar. Entonces, yo quisiera ver si usted me lo puede pagar. Yo le rebajo, mira, acá me he ganado 1000 soles, pero yo se lo dejo pues en 800. Y usted ya se lo cobra, yo ya me voy con eso contento. No necesito eso. No, pues señor, mire que, y aparece otro, ¿no? Dice, oiga, yo he escuchado eso, yo le puedo comprar eso, pero le doy 500. Yo ya le dije al señor primero, pues, él tiene prioridad, ¿no? Ve señor, bueno, yo como sé que eso es válido. No, acá está pues el que vende. Ven. Muéstrale acá al señor que yo me he ganado esta mira. Efectivamente saca su papelote, están todos los números premiados y resulta que efectivamente ese número figura ahí y que me he sacado 1000. Entonces yo le digo, bueno, sí, es verdad, pero no, yo te doy 600. El señor te da 500, pero yo te doy 600, no te doy 800. Uy, no, pues señor. Ya, bueno, ya, déme nomás, pues, ya me he malogrado todo, le dice, ya. Entonces, recibe la cosa, se sube, se va, y yo me quedo con el guachito, y de repente ya no veo al que vino a mostrarme eso, no veo a nadie. Entonces, bueno, me voy al sitio donde es, y ese número no existe, no salió. O sea, me hicieron la estafa con el juego de la lotería. Y entonces, ¿qué cosa ha pasado ahí? Ahí hay actores. Porque esos que decían que era el serranito y el otro que era el vendedor y todo, no eran tales, estaban haciendo y tenían un libreto. Y ese libreto consistía en que después venía el otro y decía que empujaba la cosa y me convencía a mí y ya pues. Entonces había ahí actores, había un libreto, había un espacio, ¿no? Y había, porque miraba todo eso. Entonces la pregunta es, ¿eso teatro? No. Lo que pasa es que no había convención. La gente no sabía que estaban viendo una cosa así, creían que era real. Entonces el teatro necesita de que sepamos ambos, ustedes y nosotros, que estamos jugando al teatro. Si yo veo, por ejemplo, que veo a un tipo que viene corriendo con una pelota por ahí, vengo y me le aviento encima, ¿no? Y digo, oye, ¿qué le pasa? ¿No? ¿Por qué lo empuja? Yo creo que está atacando. Pero claro, ¿no? Después eso lo vemos en el estadio, y ahí están jugando, ¿no? Y ahí sí, esos no hacen teatro, hacen teatreros. Esos son teatreros. ¿No? Cosa que, dicho sea de paso, a mí me fastidia mucho la palabra teatrero, porque tiene una connotación y además lamentablemente la Academia de la Lengua la ha ratificado como personas que hacen teatro o que ven teatro. A mí me parece muy mal, porque además, por ejemplo, los que escriben en un periódico no les dicen periodiqueros, les dicen periodistas, ¿no? Y uno que hace novelas le dicen novelista, no le dicen novelero. Y nosotros que hacemos teatro, a nosotros sí nos dicen teatrero, ¿no? ¿Y por qué no nos dicen teatrista? Que era una palabra que se comenzó a difundir a nivel latinoamericano, pero la academia nos mató, pues, puso que teatrero es lo otro. Teatro son los futbolistas, que después es así, y ahora con la cámara los vemos y los vemos todos. Eso es teatrero. Entonces, realmente allí encontramos el otro factor, que es la convención. Tiene que haber convención, o sea, no puedo engañarlos. Pero quiero decirles algo más. Cuando un actor está haciendo un personaje, ¿no? Ustedes vienen a ver a Romeo, vienen a ver a Hamlet, quieren saber sus historias, quieren ver cómo era Ofelia, cómo era Julieta, ¿no? Pero de repente, si yo estoy haciendo Hamlet y de repente no encuentran a Hamlet, me ven a mí y yo, que bien actúo, no sé, no es el problema. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que yo los estoy estafando, porque ustedes han venido a ver a Hamlet y yo no los dejo que vean a Hamlet. Yo lo que hago es que me vean a mí como hago Hamlet. Y todo el tiempo estoy exhibiéndome y diciendo, ven, qué bueno que soy, ¿no? Y entonces uno se queda ahí, bueno, ¿qué tiene este pata, no?
A veces engaña un poco a alguna gente que no sabe mucho de esto, pero sí, pues, no están. Entonces, yo he encontrado que hay palabras que ayudan a entender un poquito más el teatro. Por ejemplo, ¿qué cosa es esto? Es un escenario. Entonces uno dice, ¿qué es un escenario? Ah, bueno, es donde el actor actúa. No. Esto es un campo de batalla. Aquí vengo yo a tratar de conseguir algo y de ganarle a aquel que quiere que no lo gane. Y entonces un escenario, por ejemplo, Sartre lo llama como un juzgado, donde dos se pelean en un sitio y los demás ven o dicen que este tiene razón o este otro tiene razón. Entonces llamarlo un juzgado le da una connotación de litigio. Decir que esto es un campo de batalla es mucho más claro que decir voy a salir a conseguir mi objetivo, como dice Stanislavski. Y realmente la palabra objetivo, que a veces se consigue y a veces no, porque para eso está el autor que más o menos decide, ya llega un momento en que la palabra objetivo ya no nos dice nada más. Entonces tenemos una división, por ejemplo, yo tengo la meta de juntar $200.000, ¿no? Esa es mi meta, juntar los $200.000. ¿Con qué fin? ¿Comprarme una casa, pues? Ah, eso era para esto, sí. ¿Para qué quieres decir comprarme la casa? Para vivir en ella. Y ese es el objetivo, vivir en ella. Pero he pasado por una etapa de 3, que inmediatamente se transforma en otra etapa. ¿Y por qué quieres vivir ahí? Ah, bueno, porque la quiero comprar en Hollywood. ¿Y por qué la quiero comprar en Hollywood? Para poder estar cerca del cine y que me contraten. Y bueno, ya está cerca del cine, ya me contrataron, pues. Entonces mi objetivo era llegar al cine y que me contraten y ser actor de cine. Entonces se dan cuenta cómo sigue así, entonces uno nunca sabe cuál es el objetivo final. Y por otro lado, no es fácil encontrar en una obra cuál es el objetivo del personaje. Entonces yo he encontrado otra palabrita que a mí me ayuda, yo la cuento siempre porque ya a estas alturas no creo que pueda escribir un librito, así que lo comienzo a contar mejor, ¿no? Entonces, yo creo que es más colaborador con mi trabajo el pensar que no tengo un objetivo, sino lo que tengo es una obsesión. Entonces, por ejemplo, yo quiero comprar un carro y estoy pensando en el carro y lo tengo metido en mí. Y entonces estoy caminando por la calle, un carrito así me gustaría. O sea, lo tengo presente a tal grado que cualquier cosa que se relacione con eso, yo paro las orejas y paro a los ojos. ¡Tac! Oye, ¿y cuánto cuesta eso? O sea, estoy así pendiente. Entonces eso hace que el actor, que en lugar de pensar mi objetivo es conseguir que este tipo me preste plata, ¿no? Y ver cómo hago, ya de repente escucho que el tipo se sacó la lotería, bueno, caramba, pero estoy presente todo el tiempo durante la obra pensando en mi obsesión. Cualquier personaje que hable alguito que se relacione con eso, paro la oreja. Y eso trae como consecuencia que esté presente como actor. Pero no basta, porque estábamos hablando de que este es un campo de batalla. Muy bien, ¿y para qué hacemos esto? ¿Tú a dónde actúas? Ahí pues en el escenario. ¿Pero cuál es el escenario? Porque este es el campo de batalla. Ah, ¿saben dónde está? El escenario es el espíritu del espectador. Ahí es donde nosotros trabajamos. Yo me peleo con él, pues le digo, oye, Pedro, esto es asá. Y se lo estoy diciendo con tal convicción para que me escuche Juan. Para poder llegar al espíritu de él y que él se emocione, el espectador se emocione, sienta mi necesidad, sienta mis obstáculos, se identifique conmigo y pueda pensar yo qué hubiera hecho ante esa situación. Y además lo hacemos pasar, porque también otra cosa que es el teatro y que en realidad todos los artes, es que
son, llamémoslo por un momento, productos manipuladores. El teatro es una forma de manipular, porque además está preparado para lograr que ustedes puedan seguir un camino que es el que yo quiero que sigan. Yo quiero que de arranque se rían. Entonces, preparo un chistecito al inicio, pero después le cuento que mi mamá se murió y los entristezco. Entonces hago de que ustedes lloren, se rían, se emocionen, salten, y de repente esa relación de amor que hay llega al orgasmo, que Brooke lo llama la flor. Pero en el fondo, cuando nosotros vemos una cosa que nos va llegando y nos va emocionando, se nos salen las lágrimas. Y decimos, no podemos a veces hablar. Y ahí uno dice, qué maravilla el teatro. Sale uno distinto de como entró. Y entonces seguimos yendo al teatro buscando nuevamente esos orgasmos que se dan mutuamente, ¿eh? Porque eso es lo difícil en una pareja, porque los dos llegan al orgasmo a la vez. Entonces voy al teatro, pero ya a veces no encuentro eso, pero sigo yendo al teatro para ver si lo encuentro, porque me gusta, pues. ¿Cierto? Entonces, esa relación casi se acerca a otra figura que hace Brooke, que le llama el teatro sagrado, ¿no? Ese teatro que hace visible lo invisible. Eso lo dice el Principito, ¿no? Las esencias son invisibles a los ojos. Bueno, el teatro las hace visibles. Porque justamente cuando hablamos de qué es el teatro, decimos que es una realidad alterna a la cotidiana. Porque las cosas están sucediendo en ese momento y además en carne viva, en vivo y en directo, con seres humanos que están actuando ahí y que los dos estamos conscientes de que estamos haciendo un juego como vemos un partido de fútbol. El partido de fútbol nos emociona porque cada uno de los futbolistas sabe perfectamente cómo llegar, cómo cabrear, cómo llevar la pelota, estrategias y todo, pero no saben si va a ganar. Ambos tienen las mismas leyes. ¿Quién gana? Otra vez estamos en la sala de juicio. ¿Quién gana? El que mete gol. El que mete gol. Y entonces, pero eso hace que uno ¡pum! Se defienda y el otro ataque. ¿Y eso se puede hacer en el teatro? ¿Creen que se puede hacer? ¿O porque todo está determinado y ya está? No, sí se puede hacer. Es difícil, pero sí se puede hacer. Y entonces, ¿qué pasa? Ya en ese caso, y ahí volvemos un poquito al tema que me invitaron, que es la dirección, estrategia de dirección, es también, ya no se habla de ensayos, sino de entrenamientos. Que eso es una etapa superior, no cualquiera puede empezar, ya vamos a entrenar y se acabó, ¿no? Porque hay que tener todas estas herramientas. Por si acaso yo estoy, me avisan nada, a qué hora, ¿no? Me ponen el papelito, no sé qué. Sí, tarjeta amarilla, o la roja para que me vaya, ¿eh? Bueno, el asunto es que, ¿cuál es la diferencia? En el ensayo, nosotros analizamos la obra, ¿no es cierto? Primero, generalmente en una mesa, nos ponemos de acuerdo todos qué quiere decir, a dónde están los objetivos, cómo es el carácter del personaje, qué se necesita, cómo va a ser la escenografía, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y luego, cuando ya entendemos todos, e incluso sabemos hasta la forma en que lo vamos a decir, ¿no? Pero todavía nos falta, pues. Una vez que ya tenemos toda esa parte, pasamos al piso, ¿no? Y entonces ya sabemos la letra de memoria, ¿no? Y comenzamos a movernos, y ahí en ese momento todavía estamos pensando en el espacio, en cómo llego, y a veces se nos va la letra, esas cosas. Pero son etapas sucesivas. Y comenzamos a darle y a darle y a darle hasta que todo cuadra y sale como un reloj. Pero como un reloj que tiene que tener el sexto elemento que falta. Les he hablado de los 4 de autor, libro, del espacio, del esto, y la convención como quinta. Pero hay otra, que es la convicción que tiene que tener el actor para hacer su personaje. Es decir, no debe hacer qué o hacer como qué, sino ser o no ser. Ahí está el problema, ¿no es cierto?
pero eso también es medio así, porque puede ser o estar, no ser tan castellano. Y ¿cuál es la diferencia? Y hay más cosas de eso, pero fíjense, ahora no es el momento de eso. Pero fíjense, ahí hay un temaza, porque a eso nosotros le llamamos organicidad. Es decir, yo estoy hablando acá con mi verdad, y por eso puedo ser enfático, por eso puedo pelear por eso. Es así, esto es negro y nadie me va a quitar lo contrario, salvo un fujimorista que me puede decir que es blanco. Entonces, no sé si alguien lo pide, pero eso también es objetivo y es una verdad. Por lo menos hay bastantes así. El asunto es que esa convicción que uno tiene, ¿no?, es la que crea la atmósfera. Y ese es el sexto elemento que es necesario que exista para que haya teatro. Si no hay atmósfera, no hay, para mí, teatro. Yo puedo acá decir cosas, me enfrento al otro, pero si todo eso pasa sin que yo sienta que eso es humano y que como humano estás diciendo tu verdad, se vuelve mecánico. Y lo mecánico no transmite. Lo mecánico está así. Y es justamente ahí, ustedes habrán leído La risa de Henri Bergson, que dice que lo mecánico es uno de los elementos de la risa, porque la risa llega al cerebro, en cambio lo otro llega al corazón. Si yo digo un chiste, que creo que es un chiste, pero lo que hace es emocionarlos a ustedes o causarles un qué horror, se cayó el bebé y se rompió la cabeza el bebé, eso no me da risa, pero de repente viene un señor y se resbala una cáscara de plátano y se rompe la cabeza, pero primero me ríe, después ¿no es cierto? Entonces, pues eso. Entonces, ¿y por qué? Porque nosotros sabemos, y eso lo dice Bergson, no yo, nosotros sabemos que no es lógico que se caiga un adulto, porque camina, se sabe cuidar, ¿no? Lo otro es un accidente, es un impronto. Es algo que él mismo no esperaba. Y esa ruptura se produce de una forma mecánica. Entonces da risa. Pero si se cae un bebé, no nos da risa porque nosotros sabemos que si se cae se mata. Entonces eso sí nos llega acá. En lo otro primero nos reímos y luego pobrecito se muriendo. Son ese tipo de cosas. Pero lo que voy es que tienen que ser orgánicos. Porque el que pelea de verdad, que ustedes sienten que es verdad lo que hace, ¿no?, comunica. Es esa la energía que hace que envuelva al espectador. ¿Por qué, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una comedia nos guiamos de las risas? Porque tiene un feedback inmediato, ¿no es cierto? Se cuenta una cosa, la gente se ríe, va muy bien la obra. Pero si no se ríen, lo he dicho mal a lo mejor, o no entienden qué pasa, uno se comienza a preocupar. Pero cuando estamos haciendo drama, no hay ese feedback así, pero sí lo hay porque el actor siente si el público está atendiendo o no. Yo estoy mandando mensajes internos con nuestra fuerza, con nuestra convicción, y estoy recibiendo eso también. Me doy cuenta, todos los actores sabemos que si estamos en el drama y todo el mundo está pendiente, ¿no?, esa es la diferencia, por ejemplo, entre silencio y bache, ¿no? Por ejemplo, cuando tú, si haces un silencio, ¿tiene efecto o no? Cuando el silencio está lleno, está con energía. El bache no hay nada. Yo, por ejemplo, puedo estar hablando y de repente se me ha ido la vida. Entonces, quizás lo conmueva a ustedes por esa cosa que me está pasando a mí, pero la idea es que no hay. En cambio, si yo les digo, ¿tú quieres hablar conmigo? ¿Ah? ¿Quieres hablar conmigo? Contesta. Todo el mundo está. Ahí que eso lo enseñaba Beethoven. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Pero
Pacheco no estuvo así. Eso está lleno de energía. Cuando no hay esa energía, hay bache, pero tampoco hay teatro, porque justamente la forma en que nosotros llegamos a los corazones, a los espíritus, a los otros humanos que están acá, es a través de esa energía. Y si esa energía no se da, no pasa nada. Miren, nosotros vamos por la calle caminando y conversamos y hablamos y no nos damos cuenta de nada. Estamos viendo todo, pero no estamos mirando nada. Estamos mirando solamente a la persona con la cual estamos hablando o alguna cosa por ahí. A veces manejamos carros y no sabemos cómo hemos llegado a la casa porque estamos pensando en mil cosas, escuchando radio, hablando de las cosas y ya llegué, pero ¿y este edificio de cuándo lo han puesto? Todos los días por acá, pero no lo he visto, ¿no? Entonces una cosa es ver y otra cosa es mirar. Mirar es ver con atención, escuchar es oír con atención. Entonces, por ejemplo, estamos caminando y de repente suena pues ¡epa! Un choque y vamos corriendo, ¿qué ha pasado? Y nos ponen nerviosos, ha habido un accidente e inmediatamente se ha creado una situación de angustia. Ha habido algo que nos ha jalado la atención, que nos ha llegado y que nos preocupa y que nos urge además. Entonces, si eso no se da en el escenario, eso es como llegar al trabajo, marcar la tarjeta y después hacer el crucigrama y después me voy. No trabajo. ¿Se encuentran? Entonces, y ahí hay otra palabra más que creo que ayuda más a entender mejor lo que hacemos. Y es que yo le digo a mis alumnos cuando entro la primera vez, ¿no? Digo, ¿ustedes han venido a estudiar teatro? Se equivocan. Aquí no les voy a enseñar teatro. Se quedan así mirándome, ¿no? Ustedes no van a ser actores. Ojalá que no sean actores. Ustedes lo que tienen que hacer es ser médicos. Médicos. Entonces, ¿qué cosa significa eso? Miren, yo voy donde un médium, ¿no? Entonces le pago y le digo, quiero hablar con mi abuelo que se murió hace 20 años y quiero saber dónde dejó la llave para sacar la plata que dejó, ¿no? Entonces, bueno, me pone acá la mesita bonita, la luz, ¿no? Entonces de repente comienza la mesa a moverse un poco y el tipo concentrado y de repente me dice, hola querido nieto, ¿qué te traes por acá? Y yo miré así, jamás mi abuelo me dijo querido. Mira, hijo, no sabes el gusto que me da verte. No, que me dijo que era gusto, cada vez que yo aparecía me quería botar de él. Entonces, resulta que el tipo me está estafando. No es mi abuelo, pero él hace como que es mi abuelo y no lo es. Y yo le estoy pagando. Entonces yo vengo acá al teatro porque quiero ver a Otelo y ese actor me muestra a él, o sea, se pone como el medium, pero no es ese Otelo. Entonces me está estafando. Y si ustedes piensan de que un actor, en lugar de ser actor, se plantea que es un medium, es decir, saco al personaje y le digo, entra acá, encárnate, que es como si fuera endemoniado, ¡pac! El demonio en mí, elige lo que quieras de mí y úsalo. Ahora, cuanto más mejor sepa una serie de cosas, él tiene más herramientas para hacer lo que quiere hacer. Y a veces uno dice, por eso también les digo una cosa, cuando vayan a hacer algún casting y no les liga, no se preocupen, para nada. Quizás les duela porque tenían una expectativa ahí, pero no se preocupen. Si no los han elegido, no es porque ustedes sean buenos o malos, sino simplemente porque no encajan en la concepción que el director o quien lo contrate o el productor tiene de lo que quiere para ese personaje. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, yo he visto la vez pasada una revista en que están 3 actores de cine, ¿no? Están sentados Robert De Niro, Al Pacino y Dustin Hoffman, sentados en una banquita esperando el casting. Y uno se pone a pensar, pobres, yo 3 no necesito tomarle casting a ninguno, ¿no? Okay. Y entonces, la verdad de las cosas es que el casting es para que encaje con la mirada que el director tiene sobre eso. Yo quiero hacer, por ejemplo, un Hamlet
que sea no tan reservado, tan angustiado. Yo quiero que sea un tipo que se dé boletines, que cante, ¿no? Y viene otro que podría dar perfectamente el Hamlet tradicional, pero no es lo que yo estoy buscando. Entonces a ese le voy a tener que decir que lamentablemente no. Y entonces, todo ese tipo de cosas tienen que ver con la dirección también. Un director que tiene la mayor cantidad de herramientas para hacer esto, es consciente de ver cómo tiene que, primero que nada, cuidar al actor. Porque finalmente el que da la cara es el actor. Hay también mucho que hablar sobre la relación director-actor, para que no haya problemas. A veces el actor dice, bueno, déjame tú, porque uno puede hacer lo mismo que me pides, pero de esa manera. Y hemos visto que no. Porque si yo quiero una intención y él me hace con otro cantito, la cosa no es la misma intención que yo estoy pidiendo, ¿no? Pero en fin, eso ya será pues para otro día, porque ya me pusieron fin acá. Bueno, muchísimas gracias. Bien, distinguidos amigos, por acá Jorge, de verdad que ha sido un lujo tenerlo, pues, a tremendo productor, tremendo hombre de teatro, reconocido nacional e internacionalmente. Para el sindicato de actores, que es el sindicato de artistas, para mí es un honor, a nombre de la comunidad artística del sindicato y todos los actores que están en este escenario, entregarte este certificado en reconocimiento a tu destacada exposición el día de hoy, en los 74 años aniversario del Sindicato de Artistas. Jorge Querela, de verdad, un aplauso muy fuerte para él. Muchísimas gracias. Jorge. Me acabo de dar cuenta que solo le llevo un añito al secretario. Así que usted un poco 76. Ok, muchos más, por supuesto, vienen muchos más. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias nuevamente.